Muy bien, chicos, chicas, acá estamos. Esta es la idea, ¿no? El plan A sería que todos nosotros y nosotros pudiéramos estar desde YouTube en vivo, haciendo la transmisión para que todos pudieran interactuar. Sin embargo, como había hablado antes en mi intención de conferencia, la vida tiene siempre, la vida no solo tiene, la vida es una suerte de eterno plan B. Hoy tuvimos las ganas de entender que el plan no es solamente el plan B, sino el plan C, D y Z. Pero acá estamos, felices. Los que están escuchándonos, esto todo es grabado, pero ya traten ahí de animarse para acompañarnos, enviarnos las cuestiones, preguntas, sobre todo a través de nuestro correo nosotrosliteraturamos@gmail.com. Este panel temático es ahí la primera parte de dos paneles temáticos que formarán parte de nuestras primeras jornadas Nosotros Literaturamos. La idea es que cada uno de los paneles temáticos representen no solo los relatos de experiencia de cada uno de los becarios y de las becarias de Nosotros Literaturamos, sino también que trate de comenzar a presentar a ustedes a investigadoras y a investigadores que son jóvenes, ¿no? Pero que seguramente tienen una trayectoria muy linda a lo largo de los próximos años. Para comenzar el primer panel temático, yo voy a presentarles rápidamente a Teoduá Braga Campelo, que es uno de nuestros becarios. Un dato de color es que Teo y Felipe Falcão, que también estará en este primer panel temático, son los dos becarios que están oficialmente como becarios, porque la gente acá está conmigo desde hace mucho, pero los únicos que oficialmente están como becarios, ¿no? Y no solo como voluntarios, desde el comienzo, desde el nacimiento de Nosotros Literaturamos. Así que es igual muy simbólico que los dos estén acá conmigo el día de hoy. Trato de presentarles. Entonces Teoduá Braga Campelo es alumno acá de la carrera, ¿no?, de grado en letras, y muy prontamente en la carrera de grado en letras de portugués y español, lo que igual es una alegría muy grande para nosotros acá del Instituto de Letras. Hasta ahora entonces hacía su grado, su bachillerato y también su profesorado en letras, portugués, lengua japonesa, ¿sí?, y sus respectivas literaturas en la Universidad del Estado de Río de Janeiro, nuestra UESO. Actualmente entonces es becario de nuestro programa, no solo de nuestro proyecto, perdón, Nosotros Literaturamos, sino también del programa de desarrollo a la formación docente, que es el nombre ahí de nuestro programa, que tiene como coordinación esta persona que habla y habla demasiado y sigue hablando aunque no tengamos interés, ¿sí? Hay que revolucionar. Teo también ya actuó como voluntario en un proyecto de extensión titulado Laboratorio de Prácticas de Enseñanza de Lengua Portuguesa. En realidad el nombre es en portugués, entonces el nombre del proyecto Laboratorio de Prácticas de Lengua Portuguesa, la LINDER, creo que se pronuncia de esta manera, que tiene la coordinación del profesor Dr. Jefferson Evaristo do Nascimento y Silva. Eso ahí por a lo largo de un año. Les invito entonces que puedan, igual que yo, escuchar a Teoduá. Por favor, Teo, vení. Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días, que va a saber cuando vamos a poner esta grabación de nuestra presentación. Primero de todo, me encantaría agradecer por la presentación del profesor Felipe Cerdeira y por la asistencia de mis compañeros en este proyecto Nosotros Literaturamos. Y para hoy, yo vengo aquí para traer mi comunicación. Nosotros Literaturamos, un relato de experiencia que valora la lectura. Y cuando yo hablo en valorar la lectura, yo pienso mucho en la idea
de que la lectura sea una potencia para nuestras vidas, para conocer el mundo. A seguir, por favor. El proyecto Nosotros Literaturamos, primero de todo, está basado en tres ejes fundamentales, que son esos de la enseñanza, de la lectura y de la mediación literaria. Y tras el año de 2022 en que empezamos y ahora que ya estamos en 2023 y seguro que vamos a continuar por muchos más años en este proyecto, en la investigación. Además de todo, esos tres ejes van a formar parte de un punto central que seguirá siendo mi punto de partida para, como investigador, como profesor de información. Bueno, quisiera leer este fragmento que está en nuestro sitio web Padlet, Nosotros Literaturamos, que contiene ahí algunas secuencias didácticas de algunos alumnos de las cátedras de Práctica 2, que dice: el proyecto Nosotros Literaturamos busca convertirse en un espacio para que podamos estimular la formación docente de la gente que esté cursando la carrera de letras portugués-español, valorando también la experiencia de quienes quieran pensar sobre la mediación y la fruición literaria. Y tenemos ahí también esas fotos de esos rostros que forman parte de mi vida, de la vida de Nosotros Literaturamos como proyecto, en toda su existencia, por todos esos años, por todo ese tiempo. Y bueno, quisiera compartir también este fragmento de Rosenblatt, que nos dice lo siguiente: para compartir la percepción del autor, el lector no necesita haber tenido experiencias idénticas, pero tiene que haber experimentado algunas necesidades, emociones, conceptos, algunas circunstancias y revelaciones, a partir de las cuales pueda construir las nuevas situaciones, emociones y comprensiones expuestas en la obra literaria. Rosenblatt, que es una autora muy importante, que forma parte de nuestro marco teórico en el proyecto, fue leída en las clases que estuvimos como asistente, como observadores de Práctica 2, es decir, la cátedra de Práctica 2, que es la práctica de la enseñanza del texto literario, práctica de la enseñanza de lengua española, fue un punto central del proyecto para nuestra formación como docentes, como observadores, en la práctica de la enseñanza del texto, para valorar la lectura y la experiencia personal, principalmente de los alumnos que estén rendiendo esta disciplina. Y con eso todo, yo quisiera compartir un poco de cómo fue mi experiencia en nuestro evento de extensión Literaturario. Yo tuve oportunidad de llevar a cabo el Literaturario, nuestro segundo encuentro, en agosto de 2022. Y yo puse ahí como el cartel de literatura del año pasado y una foto también de un registro de este evento. Bueno, para mí la experiencia de literatura fue una oportunidad gigante. Yo ni siquiera lo imaginaba que yo era capaz de hablar castellano por casi 2 horas, comunicándome y compartiendo de mi amor por la lectura. Yo tomé como punto de partida inicial la escoja de algunos poemas que voy a mostrarles después. Y bueno, este evento tiene esta importancia porque principalmente cada uno de los becarios y voluntarios desde el comienzo del proyecto tuvieron la oportunidad de llevar a cabo individualmente en cada día, normalmente al fin de cada mes, con la ayuda y apoyo de nuestro orientador, del coordinador del proyecto, el profesor Certera. Y quisiera también compartir otro fragmento más de nuestro marco teórico, que dice Castillo, que es lo siguiente: el acto de leer plenamente, autónomamente
críticamente se impone como la única vía segura para superar democráticamente las barreras en el acceso a la lectura que mantiene a los seres humanos en condiciones de desigualdad. Y para mí, la oportunidad de leer, desafortunadamente, no es algo que llega a todos y es un sueño que eso fuera posible. La importancia de esta lectura, de tener ganas para leer, de esta voluntad de leer, de conocer al mundo, respetando siempre al individuo que está leyendo. Perdón, estoy un poco nervioso. Para romper con esas barreras que nos dijo Castillo, el evento de extensión literatura me parece que me trae la oportunidad perfecta para mostrar a la gente con mucho amor, con mucho cariño, de manera muy sencilla el texto, la oportunidad de leer. Y bueno, cómo eso se aplica en la práctica, en mi formación. ¿Para qué utilicé todas esas oportunidades de observaciones de práctica 2, de mi experiencia en literatura? Bueno, el primer momento fue la presentación de literatura, en que yo tuve la oportunidad de elegir unos poemas de un autor que me encanta, que es Pablo Neruda, porque por cuenta de mis hermanos que les gusta mucho Chile, todos ellos ya estuvieron en Chile, yo no, todavía. Y yo escogí primero este poema que se llama Océano, que dice: cuerpo más puro que una ola, sal que lava la línea y el ave lúcida, volando sin raíces. En una suerte de repetición con toda la gente que estaba asistiendo a mi presentación, y después de eso le di la oportunidad a la gente como si yo fuera un capitán de un barco, porque de eso se trata, de navegar. Yo le di la oportunidad a la gente de escoger los otros poemas que he elegido, que están ahí como Oda a un cine del pueblo, La primavera, El caminante, Morir, El barco, El vacío y otros más. Y yo escogí esos porque son los que más me encantan, son los que más me tocan. Yo tenía ganas de compartir lo que me toca con la gente que está conmigo. Cecilia Bachur también va a decirnos lo siguiente que me encantaría leer para ustedes. Abrir el juego supone no anteponer ni privilegiar la construcción personal de sentidos a los de otros, sino esperar sin ansiedad ni apuro ese despliegue en el modo y en el estilo de cada uno. Y sobre todo, crear una atmósfera que brinde confianza a los lectores y lectoras para que sus caminos de interpretación y de opinión sobre los textos se abran en múltiples direcciones. Y haciendo un hincapié también con Paulo Freire y su concepto de palabra mundo, para mí es muy importante respetar cómo el individuo, la persona que vamos a compartir algo, que vamos a traer la enseñanza de lectura, del acto de leer, es importante conocer también a esa persona, conocer a uno, permitir que uno hable, permitir que uno comparta sus sentimientos, que comparta sus opiniones y sus ideas acerca del texto, del mundo, dando esta oportunidad a la gente. Además de la experiencia de literatura, el año pasado yo tuve la oportunidad de impartir clases de castellano en Sintupes, que es el sindicato de las universidades públicas en Río de Janeiro, y como profesor voluntario es un curso preparatorio de carácter social, y yo siempre he intentado aplicar mis experiencias de práctica 2, de las formaciones teóricas
en el proyecto nosotros literaturamos en mis clases de español. Y yo digo eso porque se espera mucho en las clases de preparatorio que la gente no exactamente sepa la lengua extranjera, pero sino que uno pueda solo leer un texto y contestar una respuesta correcta para una prueba, para un concurso. Y aunque yo tenía solo una hora de clase por semana, por la noche, yo siempre he intentado traer a la gente textos diversos y yo intentaba incentivar a la gente que opinasen acerca de todo el texto y estuvieran juntos conmigo compartiendo estas ganas de leer. Y yo creo que yo tuve un resultado exitoso, tal vez, y yo quiero continuar y seguir, claro, formándome para que estas clases de literatura con lengua no sean algo solo individualizadas, pero que se mezclen. Y yo me encantaría finalizar esta comunicación con este fragmento de María Teresa Dueto que dice lo siguiente: por eso la lectura es deseable y por eso debiéramos tender a que sea de todos. Tenemos mucho trabajo por delante para mejorar la cantidad y la calidad lectora de nuestros jóvenes, porque es muy grande todavía la desigualdad de oportunidades. Para eso necesitamos maestros y profesores que valoren la importancia de introducir a los nuevos lectores en la dificultad docente, capaces de construir un lector al que no le dé lo mismo un libro que otro. Y todo el proyecto, por fin, me ayudó muchísimo a descubrirme que me encanta la literatura. Yo no lo sabía cuando ingresé a la Facu y me dio esta oportunidad de hablar, de dar mis opiniones, me dio la oportunidad de formarme. La beca también fue re importante para mi formación, para que yo esté en la universidad, para que yo siga investigando, para que yo siga formándome como profesor. Y bueno, esas son mis referencias. Muchísimas gracias. Gracias, Teo. Lo que vamos a hacer es, un bloque después de varias preguntas, incluso para que hagamos todo de una manera más orgánica. Pero muchas gracias, es muy lindo escuchar a alguien diciendo que se descubre y trató de descubrirse también a través de la literatura en el marco de la universidad. Esto para mí no tiene precio, es algo inmenso. Muchísimas gracias. Bien, seguimos nuestro panel 1 a partir de la participación de nuestra próxima ponente, nuestra próxima investigadora, ¿sí? Su nombre es Carolina Acevedo Ferreira da Silva. Para mí es Caro, pero es importante que tratemos de utilizar todo el nombre porque es el nombre de la investigadora. Carolina Acevedo es igual que Teo, está rindiendo acá la disciplina, la carrera del grado en letras portugués-español, ¿no? Y sus respectivas literaturas acá en nuestra Universidad de Estado de Río de Janeiro. Carolina Acevedo es también becaria voluntaria CNPq, ¿no? A partir en el marco de un proyecto que para mí es algo también muy importante, Argento en Córdoba, que está volcando la ficción histórica argentina. Tiene mucha experiencia, ella puso en su LAT, pero la vida no está solo en el LAT, tiene experiencia relevante, tiene mucha experiencia en el salón de clases. Una vez que participó en varios proyectos, ¿no, Caro?
volcados a la iniciación, a la docencia, como residente docente del Colegio Teresiano en Río de Janeiro, también como profesora de Bicompli, que es un proyecto de extensión volcado a la comunidad acá que tenemos en Welsh, y es un programa muy importante para todos nosotros del Instituto de Letras. Después de pasar una larga temporada como voluntaria de nuestro proyecto, nosotros literaturamos, Caro es nuestra becaria oficial del proyecto y eso me llena de orgullo. Caro también trabaja como voluntaria en otros programas más, ¿no? Que están buscando lo de la educación como una manera de emancipar al sujeto, y eso cuenta mucho acerca de cómo Caro trata de tomar cuestiones epistemológicas para su trabajo, ustedes van a ver, y de entre estos varios programas quisiera como subrayar el que está relacionado al Instituto Macedo Soares y también a un proyecto importante de ingreso a la universidad, como tenemos acá en Brasil, que es lo que titulamos como vestibular, ¿no? Bien, esta, señoras y señores, es solo una parte de Carolina Acevedo Ferrer da Silva, y por favor, Caro, contamos con ahí tu participación ahora. Muchísimas gracias. Yo voy a compartir tus diapositivas ahora. Bueno, muy buenas tardes. Nosotros estábamos aquí pensando que el currículo de Felipe era largo, pero que me parece que tengo ahí algunas cosas, ¿no? Muy buenas tardes, es una alegría muy grande hablar con ustedes hoy. Estoy, creo que un poquito nerviosa, pero aquí estamos nosotros todos entre amigos y amigas, ¿no? Entonces, bueno, voy a intentar hablar de lo que quiero hablar de manera así muy comprensible para que todos puedan entender. ¿Ya está aquí? Sí. Puede pasar. Bueno, el título de mi comunicación hoy es Hacia una literatura sin fronteras. Y ahí, para pensar en las fronteras, que voy a decirles más adelante todo lo que significa esto para mí, voy a empezar con un texto que no voy a decirles el nombre todavía. Quien estuvo en literatura no puede darle el nombre ahora. Voy a pasar, por favor. Que es así. Bueno. No eres, vivir en las Borderlands significa que tú no eres ni hispana, india, negra, española, ni gabacha. Eres mestiza, mulata, media casta, atrapada en el fuego cruzado entre los bandos, mientras llevas las 5 razas sobre tu espalda, sin saber para qué lado volverte, de cuál huir. Vivir en la Borderlands significa saber que la India en ti, traicionada por 500 años, ya no te está hablando, que las mexicanas te llaman rajetas, que negar a la anglo dentro tuyo es tan malo como haber negado a la India o a la negra. Por favor, Felipe. Cuando vives en la frontera, la gente camina a través tuyo, el viento roba tu voz, eres una burra, güey, un chivo expiatorio, precursora de una nueva raza. Mitad y mitad, tanto mujer como hombre, ninguno de los dos, un nuevo género. Vivir en las Borderlands significa poner chili en el bosch, comer tortillas de maíz integral, hablar Tex-Mex con acento de Brooklyn, ser detenida por la migra en los puntos de control fronterizos. Vivir en las Borderlands significa que luchas duramente para resistir el chip de oro que te llama desde la botella, el tirón del cañón de la pistola, la cuerda aplastando el hueco de tu garganta. En las Borderlands, tú eres el campo de batalla, donde los enemigos están emparentados entre sí. Tú estás en casa, una extraña. Se han resuelto las disputas fronterizas. El estampido de los disparos ha roto la tregua. Herida, perdida en combate, muerta, devolviendo el golpe. Vivir en las Borderlands significa que el molino con los
blancos dientes de navaja quieren destrozar tu piel morena cobriza, aplastar la semilla, tu corazón, molerte, amasarte, aplanarte, oliendo como pan blanco, pero muerta. Para sobrevivir las Borderlands debes vivir sin fronteras, ser un cruce de caminos. Puede pasar, por favor. Perdónenme por estar ahí con las espaldas porque lo olvidé de poner ahí el poema delante mío. Bueno, la primera pregunta que les hago es simple, tal vez, no sé, si eso lo que acabo de leer es literatura, pero más. Si es literatura digna de estos espacios que estamos aquí ahora, literatura digna de la universidad, literatura digna de las escuelas, de los espacios formales que conocemos para compartir literatura. ¿Sí? No sé qué les parece, vamos a pensar. Puede pasar uno más, por favor. Y si les digo que una mujer escribió, ¿todavía es literatura digna de estos espacios? Uno más. Una mujer mestiza lo escribió, ¿todavía es literatura digna de estos espacios? Una mujer mestiza, lesbiana lo escribió, ¿todavía es literatura digna de estos espacios? Y uno más. Una mujer mestiza, lesbiana, chicana lo escribió, ¿todavía es literatura que está ahí disponible para estos espacios? Uno más. Una mujer escribió, una mujer mestiza, una mujer lesbiana, mestiza y todo lo más. Una mujer mestiza, lesbiana, chicana, Gloria Saldúa lo escribió. O sea que está disponible ella y como otra como ella para estos espacios. Puede pasar. Vamos a pensar en eso, ¿no? Tras una experiencia con estudiantes, Igoto nos habla que la relación que nosotros y nosotras tenemos con la literatura depende no solo del texto literario mismo, sino de factores de prejuicios que traemos cuando leemos a ese texto literario. Entonces, decir, ¿es literatura? ¿No es literatura? ¿Es literatura digna de estos espacios? Depende de todo lo que llevamos, no solo del texto literario. Puede pasar, por favor. En ese sentido, el objetivo de la comunicación mía es hablar acerca de cómo la mediación literaria nos ayuda a quebrar las fronteras, tomando como experiencia la lectura del poema de Gloria Saldúa. Dale, puede pasar una más. Si entiendo que Gloria Saldúa no es literatura, o otras como ella, o si entiendo peor, que es una literatura menos valorada, ¿por qué es literatura de la frontera? ¿Es literatura marginal? ¿Es literatura periférica? Algo así. Tengo algunos problemas. ¿Cuáles serán que son los problemas que tengo delante mío cuando tengo estas tres cuestiones ahí? ¿O es literatura, o no es literatura, o es una literatura menor? ¿Cuál será que son? Puede pasar una más. Primero, ignoramos las hipótesis que tengo yo, porque algunos pueden pensar algunas cosas, ¿no? Las hipótesis que tengo yo es que uno de los problemas que tenemos ahí es ignorar quién escribe, primero. Después, ignoramos quién lee. Y por último, ignoramos esta realidad. Porque si André nos afirma que la literatura crea realidades, y esta realidad no es valorada, no está pasando como literatura, o está pasando como una literatura inferior, ¿sí? Que no merece espacio. Si digo esto, es porque, bueno, esta realidad no existe. Estas personas no existen, estos sujetos que participan de la formación del texto literario, tanto leyendo como consumiendo, como escribiendo, perdóname, estas personas no existen, estos sujetos literarios no existen. Puede pasar uno más. Bueno, y ahí empezamos entonces con algunas cuestiones que propongo como las fronteras.
En estos problemas todos, me parece que aparecen fronteras entre los lectores ahí y el texto literario. La primera cuestión que tomo del portugués a partir de Sueli Carneiro es el epistemicidio. El epistemicidio es la manera como nosotros lidiamos con una situación, por ejemplo, si nos valoramos a estos sujetos, estamos afirmando que estos sujetos no existen. Es una manera de callar a estos sujetos. Entonces, es una manera de matar intelectualmente a esta persona, a este sujeto que está involucrado con este tipo de literatura. Después, como Andretto nos afirma, estoy poniendo adjetivos a este tipo de literatura. ¿Y cuál es el problema de poner adjetivo a esta literatura? Es decir, bueno, no es valorada. Como ya les he dicho, es literatura de frontera. Está hasta aquí solo, no llega a la universidad, no hace parte del currículo. ¿Cómo será presentada en la escuela para los niños? ¿Cómo eso? ¿Sí? Entonces, es limitar este texto literario, esta clase de literatura, porque, bueno, no es valorada, ¿sí? No debe seguir adelante. Voy a pasar una vez más, por favor. Ya no sé más dónde estoy, creo. ¿Y cómo hacemos entonces para sobresaltar las fronteras que nos fueron impuestas en relación a los textos literarios? ¿Sí? Porque supongo que existen algunas fronteras, además de esta que les presenté, el epistemicidio, la idea de la literatura con los adjetivos. Creo que la complejidad, la idea de la complejidad de la lectura, de la literatura, a veces nos hace pensar que no, esto no es para mí, esto está muy arriba de lo que puedo alcanzar, ¿sí? O la manera como nos presentaron a veces la literatura, no sé, un bicho de 7 cabezas, o es barroco, es romanticismo, es así como en cajitas. Entonces, la manera como nos presentaron a veces hace que se creen estas fronteras, ¿no? Y como nosotras, mediadores y mediadoras, podemos hacer entonces para ahí quebrar las fronteras, porque la idea que propuse al inicio era hacer una literatura sin las fronteras. ¿Cómo no voy a darles algunos caminos, no? Puede pasar, por favor. Permitiendo entonces que el estudiante lea, porque a veces va a ayudar que el mediador, la mediadora está como ansioso para decir sus impresiones sobre el texto literario y no deja que el estudiante pueda tener ahí sus impresiones, pueda leer o que pueda hablar, ¿sí? Porque Rosenblatt nos habla que cuando lo que el estudiante aporta a la literatura es tan importante como la literatura misma. Entonces es importante escuchar a la gente, ¿no? Permitiendo entonces que el estudiante ahí sienta y se mueva, ¿sí? Porque Cosson habla que la literatura, la lectura trasciende nuestras miradas, nuestras visiones. Él habla eso en relación a un grupo de niños, pero podemos extender ahí esta noción de que, bueno, necesitamos moverse, ¿no? Si es necesario sentarnos en rueda, en el suelo para leer, que sea así. Si es necesario mover para otro espacio, que sea así, pero que sintamos la literatura de hecho con sus movimientos ahí en el texto, ¿no? Y bueno, permitiendo que el estudiante entonces piense y que él experimente, y todo eso para huir del obvio, ¿no? Porque si solo el mediador, la mediadora, aporta sus sentidos a lo que fue leído, estamos siempre ahí con una clase de obviedades, ¿no? Y eso Andretto nos habla, sacar la obviedad, ¿no? Una más, por favor, profe. Y la pregunta, entonces, que planteo es, ¿cómo hacemos esto en la práctica? Y les propongo literatura, ¿no? O sea, vivir la literatura de hecho. En nuestra primera comunicación de esta jornada
Sátera nos habló, nos presentó un pensamiento de Michel Petit que habla sobre el espacio de libertad que tenemos que tener en nuestras clases de literatura. O sea, un momento para que el texto tenga valor en sí mismo, que sea el protagonista, como nos dijo la Yodo, ¿no? Un tiempo para, de hecho, disfrutar la literatura, la lectura. En este momento de mi literatura que he traído a los estudiantes, a los oyentes, Gloria Saldúa, nosotros tuvimos una clase de experimentación ahí del texto literario. Nosotros permitimos movernos en la clase, en la sala de clase. Entonces fue de hecho una experiencia que extrapoló las nociones de lectura solamente visual, ¿sí? La gente estaba ahí como caminando por la clase, por la sala de clase, para decidir su lugar en la sala de clase. O sea, si vivía ahí en la frontera, si vivía en un lado o en otro, ¿no? Eso fue lo que hicimos en literatura adulta. Y por último, voy a cerrar mi habla con lo siguiente entonces. Para vivir una literatura sin fronteras hay que ser, como nos dijo Gloria Saldúa, un cruce de caminos. Porque Elena, una de nuestras estudiantes en este literatura último que hablamos de Gloria Saldúa, ella estaba en el medio en un momento de nuestra dinámica y nos dijo, aquí hay más posibilidades. Cerró mi habla. Sin lugar a dudas, este es un ejemplo de conferencia que nos invita a elegir las fronteras, las nuestras y las de los otros. Muchísimas gracias. Tengo varias cosas después para preguntarte, pero seguimos entonces con nuestra planificación acá. Yo quisiera entonces presentarles nuestro primer panel temático de nuestras primeras jornadas de literatura. Vamos a la investigadora que también forma parte de nuestro proyecto, hoy oficialmente no como voluntaria, sino como becaria. Su nombre es Daniela Rodríguez Ramos Casal. Para mí, solamente Casal, ¿no? Me cuesta, no por el nombre blanco, que no lo es, pero Casal cuenta varias cosas. Bien, Casal ya entonces trató de recibirse como bachiller en letras por la Universidad del Río de Janeiro, pero en portugués griego. Se lo voy a repetir una vez más: portugués griego. Y sus respectivas literaturas en el año 2005. Y después, años después, en portugués y español, y también sus literaturas 2023, es decir, hace poco. Pero ya tiene también un máster, una maestría en literatura brasileña y teorías de la literatura por la Universidad Federal Fluminense, acá para nosotros en Brasil solamente conocida como UF, ¿no? En el año 2010. Y también trató de comenzar la especialización volcada a la editoración. Además de eso, quisiera comentarles que Casal es una de estas personas que está en la universidad. Solo existe con las personas que literalmente están, y no están solo físicamente, sino están de alma. Y una de estas buenas almas como investigadora de esta persona que ustedes van a conocer hoy, siempre estuvo con nosotros literaturados, como les había dicho, pero también está y está muy directamente involucrada con el proyecto de iniciación científica titulado Proyecto Córdoba, Perspectivas Críticas, Desafíos de Lecturas para uno pensar la ficción histórica argentina. Yo tengo un orgullo
inmenso de decir que Kazán está a partir del próximo año en el programa de posgrado en letras acá de nuestra universidad, ahora para pensar lo de la ficción histórica, y qué bien es tener a una investigadora como ella tratando de compartir con nosotros. Kazán también forma parte como voluntaria de otros proyectos más, no solamente estos proyectos que les había dicho. Uno de ellos como voluntaria es el laboratorio José Martí de lectura volcado a los estudios de la infancia, ¿sí? Y a la literatura infanto-juvenil de Latinoamérica, también en el marco del Instituto de Letras. Tiene experiencia profesional como profesora, no solo profesora de literatura, sino también como profesora de producción textual, sobre todo para la secundaria, además de trabajar como revisora de textos académicos y trabajar en la publicación de editoriales. Ya trabajó, y quisiera reforzar una vez más, como investigadora del grupo Farol, en portugués, ¿no? Farol de Alexandria, del Instituto de Letras, y fue también profesora suplente en el Departamento de Letras Clásicas y Orientales de la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Señoras y señores, Daniele Rodríguez Ramos Kazán, por favor. Buenas tardes. Yo voy a hablar un poquito de mi experiencia en literatura, pero me voy a remeter también, un poco a la presentación de Caro, de Felipe, que tiene que ver un poco con el trabajo de todos, porque mi literatura no fue mi literatura, fue nuestro literatura, nuestro mío, de Felipe, que organizamos todo, pero la práctica fue de todos. Esta fue la idea. Entonces, mi presentación está titulada como literatura, verbo de voz activa. Y así me comunico directamente con Felipe un poquito de sobre ella para decir qué significa literatura para mí, qué es este verbo que representa en mi vida académica, pero personal como también. Pero antes, quisiera preguntarles para ustedes que están acá, ¿qué significa para ustedes la palabra literatura, el verbo? Yo pienso en literatura como, qué sé yo, la cumbre de vivir la literatura. Cuando dice que literatura para él es la cumbre de vivir la literatura. ¿Alguien más? Sospechoso, pero literatura es un manifiesto. Para el propio Felipe es un manifiesto literatura. Y bueno, para mí, literatura es no solo vivir la literatura, sino que también expresarse, o sea, escribir, producir literatura. Estar también como agente de la literatura y no solo como consumidor, como aquel que recibe el texto, porque esto es parte importantísima de la literatura, pero hay alguien que la produce, ¿no? Entonces este alguien también está literaturando, también está viviendo la literatura desde otro punto de vista. Y bueno, todos acá estamos en las letras por alguna razón, para algunos no, pero muchos están con la literatura porque gustan leer, porque les gusta escribir muchas veces, pero este escribir está siempre un poco escondido, no está en los diarios, está en los papeles de la cama, no se enseña mucho la literatura que se produce, los textos que se producen. Pero no nos leemos entre nosotros. Yo no sé qué escribe Falcón, por ejemplo, sé que escribe, pero ¿qué escribe? No sé. Ahora sí, después de literatura. El propio Felipe, por ejemplo, yo no sabía que escribía, descubrí en literatura también. Entonces tenemos que hacer estos movimientos para saber que la gente escribe porque no está en la universidad nuestra escritura literaria, ¿no? Nuestra escritura académica está todo el tiempo.
¿Y por qué no está? Si nos gusta la literatura, si estamos acá también por la literatura, muchos por la escritura, ¿por qué nuestra escritura no aparece en la universidad? ¿Qué nos da apuro? Sé que nos da miedo en enseñar lo que escribimos para la gente. Porque, por ejemplo, yo sé que escribo bien, y no es soberbia, es práctica. Yo sé que escribo bien un texto académico, un artículo, un resumen. Yo sé que hago esto bien, y la gente no tiene vergüenza de enseñar esto. Pero si escribo un poema, me da como una sensación mala, ay, que la gente me va a juzgar, la gente me va a mirar no sé qué, no sé cómo. ¿Y por qué pasa esto, no? Y estuve pensando en estas posibilidades. Entonces, algunas posibilidades que imaginé, ¿no? Viendo la crítica negativa a la exposición, porque la gente juzga, ¿no? Imaginándose. Falta de conocimiento teórico, de conocimiento crítico, puede ser también, o sea, no sé si está bien lo que escribo, si está técnicamente adecuado al contexto, si puede ser falta de espacios para hacerlo, porque para mí me parece un punto importante acá, o la sensación de que no tenemos el derecho de hacerlo. Y esto está directamente relacionado a lo que Caro dijo, ¿no? Porque Borges no nació escritor, se hizo escritor en algún momento de su vida. Cecilia Meirelles no nació escritora, se hizo escritora. Entonces, ¿por qué nosotros no nos podemos creer también escritores? Nos ponemos en artes, mientras somos estudiantes que escribimos cosas, pero ponemos un artículo que está publicado, ponemos esta presentación que hacemos, pero ¿por qué no puedo poner mi cuento? Debería poder poner con orgullo, ¿no? Y no con vergüenza, porque es un texto menos importante. Tiene mucho que ver también con esa idea más romántica, ¿no? De inspiración, de un texto que viene de los cielos y no del laburo, de práctica, porque escribir es laburo. Escribir no es una inspiración de las musas griegas. Entonces, otra pregunta que para mí es muy fuerte, ¿no? ¿Por qué aprendemos en la universidad a escribir textos académicos? En español tenemos Español 8, ¿no? Que son textos académicos, aprendimos todo lo que tenemos que aprender, pero no aprendemos en ningún momento a escribir textos ficcionales. Aprendemos por la lectura cuando nos interesa, pero no está esto en la universidad. O sea, hay que ir para público para aprender a escribir. Y no hay por qué. Y no hay no hay por qué. ¿Por qué tenemos tantas asignaturas volcadas al desarrollo de la lectura, de las competencias lectoras, al consumo de la literatura, crítica de la literatura, pero no a esta formación como productores de literatura? No tenemos la agencia, no somos literaturantes agentes en este sentido, ¿no? Y la escritura debería estar ahí como parte de ese proceso, porque como nos dijo la profe Sátera, en el primer día, ¿no? De nuestro encuentro, esta producción de textos, me escapó la expresión, la competencia escritora, es parte también del proceso de mediación literaria. Entonces, si aprendimos a hacer mediación desde la lectura, deberíamos aprender también a hacer desde la escritura, que es otro punto importante, incluso para que seamos más críticos, ¿no? Con lo que leemos, porque si yo sé cómo son estos procesos de escritura, si conozco técnicas, para hacer una crítica mejor también me ayuda, ¿no? Entonces, es importante para leer, para escribir, para todo, para la literatura. Entonces, pensando en todo esto, construimos este encuentro de literatura a cuatro manos, totalmente a cuatro manos. A cuatro no, a muchas, ¿no? Porque acá hay, por ejemplo, este cartel es un dibujo hecho por Jardín. Los textos son de Felipe, el otro es mío, pero cuando lo presentamos no dijimos este texto es de Felipe, este texto es mío, porque pensando, una vez más, en lo que Carlos dijo, ¿no? El texto que tendría que ser lo principal, el protagonista. Si dijéramos este texto de Felipe, la gente iba a buscar Felipe en el texto. Si dijéramos que era mi texto, la gente me iba a buscar en el texto. Y la idea era fluir sin saber quién era el autor para después pensar en esto. Y en un segundo momento del encuentro dimos a la gente como libretos
con nuestros textos y páginas en blanco para que ellos entonces fueran los autores de los textos y les dimos espacio, los invitamos a escribir algo, producir, podría ser un dibujo, una canción, una fotografía, un texto, lo que fuera, expresión artísticas. Y nosotros empezamos desde la literatura porque es lo nuestro, ¿no? Pero entendemos que todas las artes de alguna manera se comunican y podrían estar ahí presentes. Entonces la idea es esta, ¿no? Dar voz a la gente y dejar nuestras huellas ahí, o sea, decir que la escritura es parte del proceso y que tiene que estar presente en la universidad en algún espacio. Y acá algunas fotos del encuentro, ¿no? Acá abajo la gente que tuvo valor de presentarse, delante con lo que escribió. Está Luana, que no está acá, pero está ahí. Falcán, Theo, Mary, Caro ahí estaba hablando también, no sé si lo que pronunció o si algo que estaba diciendo, pero el dibujo de Jacqueline, la mariposa de Felipe, la punta, Silvia también actual, o sea, las voces estaban ahí todas, ¿no? De alguna manera. Varias formas de expresión que estaban ahí, sus autorías, sus voces, y habíamos pensado, ¿no, Felipe, de hacer como pedir a la gente que trajeran textos antes, pero eso acabaría con la sorpresa del encuentro, que es importantísimo para nuestros encuentros también. Bueno, entonces ahora voy a tener que leer acá, pero algunas búsquedas, algunas ideas que tuvimos antes y algunas percepciones posteriores, ¿no? Primero, una de las intenciones del encuentro era esa de señalar la escritura literaria como parte del proceso de mediación, que ya recién he dicho. Después compartir nuestra producción como medio de valorarla y hacernos conscientes de nuestros procesos creativos, ¿no? Porque cuando hacemos algo pensamos de manera mucho más crítica y tenemos una mirada mucho más específica en lo que estamos haciendo. Después darle voz a la gente, conociendo sus formas de expresarse desde los diversos lenguajes posibles. Entonces, abrir un espacio para la discusión, para la presentación de sus voces. Y además de la escritura, valorar la escucha en el proceso de producción, mediación y fruición literaria. Porque entendemos, así como Bachur nos dice, ¿no? Que la lectura literaria se completa en este momento de intercambio, ¿no? Cuando escucho lo que piensa Felipe, lo que piensa Carlos, lo que piensa Jacqueline, estoy leyendo una vez más y complementando mi lectura, que aislada tiene sentido completo, pero puede ser ampliada con otras voces, ¿no? Pero sobre todo, más allá de esta escucha para fruición, a mí me parece importante que exista un espacio de interacción crítica, es decir, de escucha competente, conversación e intercambio de percepciones. Porque veo que hay a veces en la Universidad Saraus, por ejemplo, que la gente lee lo que produce, yo leo a veces para Carlos, para Felipe, para quien sea, pero es una lectura que la gente aplaude y ya está. Que está bueno también, ¿no? Es parte de lo que a veces nos gusta hacer, fluir por fluir y punto. Pero si estamos en un espacio de pensamiento crítico, ¿por qué no abrir un espacio para que la gente te escuche y te diga, Dani, ¿por qué has hecho así? ¿Cómo está eso? Esto está buenísimo. Y compartir igual técnicas y maneras de hacer y escuchar lo que la gente nos dice sobre el nuestro, ¿no? Porque algo que pasó en este día fue, para mí, fue un espanto ver la gente comentando mi texto. Y digo, pero yo no pensé en esto, pero está ahí. Y Felipe un poco también, ¿no? Estaba como ansioso para que alguien dijera que es una narradora de gato. Y me acuerdo cuando Marta lo dijo y se puso tan contento, le miré la cara para ver la reacción. Porque es esto, ¿no? Esto no es solo que la gente nos escuche y nos aplauda, pero que sienta lo que estamos escribiendo y que nos pueda contestar con sus percepciones también. Y eso de alguna manera nos hace más conscientes de nuestro labor, que no es solo como he dicho en el comienzo, de alguna manera también nos mejora el autoestima, ¿no? Académico, personal y de todas esas maneras. Creo que es eso. Algunas referencias ahí, pero es eso. Muchas gracias.
interesante que Kazan finaliza acá en la diapositiva, ¿no? De literaturemos, está en imperativo. Nosotros vamos a hablar de eso. El PENAC habla que la literatura no permite el imperativo, pero acá no estamos hablando de la literatura, sino del efecto de literatura. Y acá me parece que podemos hablar mucho sobre eso. Entonces, para seguir nuestro panel importante y finalizar nuestro primer panel temático 1, yo quisiera presentarles a un investigador más, a un joven investigador más, a una persona quien es muy importante para el marco de la realización y de las realizaciones de las actividades de nuestro proyecto Nosotros Literaturamos. Su nombre, desde mi perspectiva, es uno de los nombres más originales y más hermosos del mundo. Una persona que comienza con este nombre, ya uno puede pensar, interesante. Hablando en serio, entonces estoy hablando de nuestro grande Felipe Alves Becerra Falcao. ¿Sí? Yo no estoy con mi celo acá porque no quiero cortar la grabación, pero yo tengo todas las biodatas de todos, pero la biodata de él ya está toda en mi cabeza, incluso porque yo podría comenzar diciéndoles que para los que tienen la oportunidad de conocer a Falcao en la universidad ya van a saber que es esta persona que está en una esquina del pasillo, pero no está solo, está entre 5, 6, 7 personas, y no solo porque es una persona muy simpática, sino porque representa lo que considero como algo fundamental para un investigador, que es la capacidad, la destreza de observar a uno y a una. Y esto es, me parece, uno de los secretos de no solo de una persona que es buena lectora, sino también de un buen ser humano, que es lo que estamos buscando también en la universidad siempre, ¿no? Si creemos que la universidad pública de calidad se hace a través de las personas, que bien que tenemos a personas como Falcao es estudiante acá, está rindiendo, está en el grado, en la carrera de grado Letras Portugués y Español. Igual que les había comentado acerca de Teoloa, es también una persona que está oficialmente como becario desde el comienzo. Entonces, desde el punto cero, como becario, Falcao siempre estuvo. Claro, nosotros también que están acá, la mayoría están desde el punto cero, pero en términos de burocracia, Falcao y Teo son los dos que siguen con nosotros. No sé si esto es una señal que son muy testarudos o si también es una señal que son muy resistentes a mi coordinación, lo que me deja muy feliz. Falcao, igual que Carolina Acevedo y Daniel Kazan, también es becario voluntario siempre que del proyecto de iniciación científica en el Argento Córdoba, es decir, está directamente trabajando con los estudios y con los diálogos de la ficción histórica y de una ficción histórica encasillada en un grupo específico que es Argento Córdoba, y eso me da mucho orgullo por la calidad de este investigador. Y hay otras cosas más que dicen ahí, la gente está preparando, pero estos son secretos, y la segunda jornada ustedes van a ver lo que está preparando Falcao para nosotros. Entonces, señoras y señores, una vez más, tenemos el placer de contar con Felipe Falcao, por favor. Muchas gracias, Felipe, por las palabras. No tengo ni siquiera palabras que aprendí en castellano para agradecer todo por mi compañero que siempre está conmigo, con Felipe, que siempre tiene las mejores palabras. Felipe, cuando se trata de palabras, creo que la mejor persona que conozco acá en el mundo. Pero muy buenas tardes, agradezco a la presencia de cada uno de ustedes por estarem acá escuchando, después de todos los problemas que tuvimos, después de todo lo que pasó con nosotros.
nosotros y es un orgullo poder representar a nosotros literaturamos y no tengo palabras, vamos a seguir. Estoy acá para hablar algo que yo titulé de comunicación como la literatura, el camino para maravillarnos. Yo empiezo mi comunicación con una pregunta. Sí, no sé, es una pregunta difícil, pero vamos. ¿Qué es una maravilla para vos? Para vos, Felipe, ¿qué es una maravilla? La literatura es una maravilla. Me gusta. Perdón. El profe Felipe nos dijo que para él la literatura es una maravilla. ¿Alguien más? Alvarenga, ¿quieres hablar? La posibilidad de cambio. Alvarenga nos dijo que es una posibilidad de cambio. Algo que nos encanta. Y Cassan nos dijo que es algo que nos espanta, nos encanta. Profe, ¿puede pasar? Sí, acaso la gente tuviera mucha dificultad, que es lo que pasaba conmigo, que era, ¿qué es esto? ¿Qué es la maravilla? Porque podemos comprender incluso por elementos, por comparaciones, qué es maravilloso para nosotros, qué es una maravilla. Pero yo busqué a los hermanos, solo para que tengamos idea, porque la plataforma que ellos nos brindan, tenemos que agradecer que es una cosa maravillosa. Y estoy acá para presentarles lo que nos dice que es esta maravilla, que es de la primera entrada, que es un sustantivo femenino que habla suceso o cosa extraordinaria que causa admiración. Entonces después ya se transforma en verbo con acción y efecto de maravillar o maravillarse. Yo entiendo esta cosa de la maravilla como asociado a lo extraordinario y lo admirable, que es algo que está acá. Ahí podéis pasar, profe. Y ya les adelanto que en esta comunicación no vamos a quedarnos solo por lo de la maravilla, ¿cierto? Porque no me interesa solo la maravilla, sino el efecto, sino lo maravilloso. Y voy a presentarles ahora un fragmento de este libro, El reino de este mundo, de Alejo Carpentier. Está en el prólogo de esta obra, aunque en mi edición lo haya, pero es buenísimo, vale la pena. Voy a quedar de espalda para que consiga leer y voy acá. Lo maravilloso comienza a hacerlo de manera inequívoca cuando surge de una alteración de la realidad, el milagro, de una revelación privilegiada de la realidad, de una iluminación inactual o singularmente favorecedora de las inadvertidas riquezas de la realidad, de una ampliación de las escalas y categorías de la realidad, percibida con particular intensidad en virtud de una exaltación del espíritu que lo conduce a un modo de estado límite. Pensar en la maravilla, como les adelanté, es pensar en este extraordinario. Pero lo que hablo es exactamente esto, porque si estamos en la maravilla, estamos en algo que está afuera del ordinario, de lo que nos toca, de nuestro cotidiano, aunque indirectamente asociamos esta cosa. Y lo maravilloso está cuando ese extraordinario nos atraviesa, cuando este extraordinario pasa a formar parte de nuestra realidad. Incluso si tomamos este de lo maravilloso, vamos a ver si lo de la cátedra de literatura hispánica 3 yo estaba presente en la clase. Hablamos de lo real maravilloso. Tenemos acá lo del boom latinoamericano, que es lo del realismo mágico, que es algo que pueden considerarse lo fantástico, pero para nosotros no nos toca como fantástico, porque es algo que nos atraviesa, es algo que está en nuestro cotidiano. Si vamos pensando dentro de los folclores, de las religiones acá en la isla africana, la gente puede encasillar como lo que sería considerado el realismo mágico, pero para nosotros no. Nosotros es nuestra realidad, es nuestro realismo. Y lo real maravilloso es más que este sentimiento de vivir lo mágico, es cuando nosotros nos
convertimos em lo mágico e experimentamos vivir dele. Podemos passar por favor. E para isso, tomo-lo de Androeto para ajudá-los neste caminho. Leer no es solo consumir libros, sino convertirnos en camello, león y niño al mismo tiempo, para corrernos de la equívoca idea de leer como distracción, cuando más bien uno lee para concentrarse, pero para encontrarse con lo mismo, del mismo modo que uno escribe o debiera escribir, no como una tarea de soñación, sino como una búsqueda de plenitud de conciencia. Tomar la plenitud de conciencia es tomar el espacio que se nos brinda lo maravilloso, escapar de esta idea de leer por leer, ou simplesmente ler como, vou passar acá o tempo, vou tomar um livro e ler para que chegue, porque quero que chegue. Então, não é feito. Agarrar o que a literatura nos brinda, agarrar o que ela nos oferece, tomar a literatura como uma oportunidade de encontrarmos com nós mesmos, de uno encontrar-se consigo mesmo. E como bien nos dijo Cafetier, tomar a leitura e a literatura como uma ampliação de escalas e categorias da realidade. E incluso neste texto, que é a leitura, outra revolução de Androeto, el hombre de la dificuldad, formar um leitor de literatura, de 2014. Ella habla de este rincón de lo real y de lo ideal, que yo comprendo y pienso acá que esta operación de tocar y ser tocado por lo maravilloso. Y llegamos ahora en la cumbre de comunicación, que era proponer uma suerte de neologismo, uma maneira ou outra de ler esta palavra, porque quando penso maravilhar, incluso a Raya já habla de maravilhar-se, eu penso exclusivamente nesta partícula C, de compreender como ela nos ajuda a tomar uma doble via, ou seja, como um efeito que inicia entre o texto e o sujeito leitor, e que luego le devuelve al texto otros colores, matices, posibilidades más, y así cuando esto ocurre, tenemos la oportunidad de lo maravilloso. Estamos en el ámbito de la literatura, y no es solo el acto de maravillar, sino también el efecto de lo maravilloso. Y puede pasar por eso. Incluso yo hice acá una entrada para la live, y se puede aprovechar, estoy de broma, claro. Pero yo hablo al final esto, acto y efecto de promocionarnos lo maravilloso, poniendo en énfasis una relación de valor recíproco y de valor reflexivo. Yo digo recíproco porque estamos en una mutualidad. No es solo yo que estoy leyendo el texto. No, el texto me pasa cosas, el texto me da informaciones, claro, pero yo también estoy en el momento de lectura poniendo mis experiencias, poniendo las experiencias que escuché de mis amigos, esta cosa, y reflexivo, referenciar al sujeto. Yo lo estoy leyendo, yo lo estoy viviendo, yo estoy sintiendo lo maravilloso. Y puede pasar, profe. Y por eso yo vuelvo con el marco de mi experiencia. Sí, gente. Este tipo loco maldito que está acá hablando con ustedes, tomó Maradona para hablar de literatura. ¿Qué es esto? Este tipo es loco. Felipe, al final de la ponencia, me va a poner en cana porque no hay otra, pero vamos a leer. Hay una explicación. Maradona es incontrolable cuando habla, pero mucho más cuando juega. No hay quien pueda prever las diabladuras de este inventor de sorpresa que jamás se repite y que disfruta desconcertando a las computadoras. Es pensar como de alguna manera Maradona nos ayuda a comprender lo de la lectura y de la experiencia literaria. ¿Sabes? Los dos nos propician estas más distintas y sorprendidas sensaciones.
es tomar el acto de jugar al fútbol y el acto de leer la literatura como un acto de experiencia literaria, como nos dijo muy bien Flake en nuestro encuentro de miércoles. La experiencia literaria nosotros la tenemos leyendo, es esta oportunidad de leer. Y retomo incluso algo que suelo hablar, ya voy a hablar algunas veces, incluso en nuestra ponencia, en nuestra presentación de sábado, que era lo de la literatura orgánica, incluso que escapar de esta relación de casilla literaria que estamos hablando de romanticismo, estamos hablando de barroco, estamos hablando de, qué sé yo, vanguardia. No es esto, es escapar de esto. Es lo que Andretto nos habla bien, esta oportunidad de experimentar los desafíos, las inquietudes, las insatisfacciones, incluso aprovechar los puñetazos en la cara que tenemos con algunos textos que, voy a decirles, es difícil, incluso en literatura 4, que es una cosa muy difícil. Y es aprovechar de hecho estas sensaciones que el texto puede brincarnos, puede pasar por nosotros. Vamos acá. Por eso volví a fútbol. Yo no volví a Maradona de la nada, porque hay una explicación. Yo les había comentado ya. Acá estoy en el marco de mis elecciones de los textos y cómo funcionaron como motor propulsor en un modelo de buscar a leituras outras. Yo tengo acá la foto que Felipe nos ha enviado de un texto que ele quiso, un movimiento que tuvimos con Práctica 2, que era que tocar a cada uno de nosotros, elegir un texto para formar parte del corpus de la cátedra. Y tuve acá la oportunidad y lo que escogí, La valija de Diogueira, un texto de Hernán Cassiari, periodista, y escribió pensando, incluso puedo decir que la palabra sería lo que lo movió. Fue el movimiento que después de Argentina ganar la Copa, pero no habla de esto, no habla solo de Argentina ganar la Copa del Mundo, no es esto. Es lo que traemos en nuestra valija, nosotros mientras inmigrantes, nosotros cuando no estamos en el lugar que ya votaríamos, es una cosa increíble, vean, vale la pena. Y para lo de literatura, que va a cumplir un año, el texto me van a tener que disculpar, Eduardo Sacheri, que está en una antología de texto de fútbol publicado por Alfaguara en el año de 2015, que es un texto buenísimo, que habla también de un episodio que tiene Maradona como protagonista, aunque no nos diga, nosotros comprendemos que sea Maradona, y es esto, es tomar algo que estaba en mi marco de experiencia personal y cómo esto me ayudó a formar el lector, el sujeto lector que soy hoy día, que me ayuda y me mantiene teniendo ganas de seguir leyendo, de seguir buscando, y es esto que es importantísimo. Pueden pasar, profe. Y ahora vamos a los dibujos. Felipe siempre nos siempre nos sorprende con un dibujo o otro, es esto, y tengo uno más acá. Vamos a la explicación. En el primer momento tenemos la lengua. Estamos en el acto de conocer la lengua. Si nosotros tenemos contacto con el código, nosotros podemos acceder a algo. Y después va a pasar la maravilla. Que el conocimiento del código nos brinda con la capacidad de experienciar a la maravilla. Después tenemos lo maravilloso, que consecuentemente, después de la maravilla, espero que ustedes también puedan tener la experimentación de lo maravilloso. Es esto, y al final, la cumbre, la literatura, que es vivir la literatura. Yo tomo este camino para hablar de una experiencia, claro, pero además de ser un camino, estamos en un ciclo. Hay la relación directa
de la literatura con la lengua y la lengua con la literatura. Yo trabajo esto con un espacio dialógico, porque, claro, yo encontré en la lengua la gran proliferación de la literatura. La lengua me dio la oportunidad de acceder a la literatura, a las literaturas hispánicas. Y es lo que hoy tengo que agradecer a la lengua por esto. Y al mismo tiempo que le tocó a la literatura un efecto y una oportunidad de me reenamorar con la lengua. Y yo como me reenamorar de los dos sentidos, enamorar es más para nosotros argentinos la intensificación de ser enamorado con la lengua. Y tener esto en cuenta es comprender lo que la relación dialógica, es comprender que la lengua cobra importancia para que nosotros podamos vivir la literatura y que la literatura me ayuda a conocer la lengua. Yo insero esta comunicación leyendo a un fragmento de Andrueto que es: porque la literatura es metáfora de la vida, una vida para los vivientes no siempre fácil de significar. ¿Puede pasar? ¿Acaso es la bibliografía? Una vez más. Muchas gracias a todos. Presentarles el libro que es El fútbol a sol y sombra de Eduardo Galeano, que figura el texto Maradona. Que foi o fragmento que ele deixou. Agora. La computadora. Bien, tenemos hay algunos minutos más para intercambiar algunas ideas. Yo tengo preguntas a cada uno de ustedes, pero quisiera, antes de que tengamos las preguntas, primero recuperar una información que Falcão dijo, porque en un momento él hizo referencia a una ponencia, a una conferencia que trató de la mano de Felipe Alvarenga de realizar y habló en la conferencia del sábado, pero ¿cómo no sabemos cuándo ustedes que están ahí van a vernos? Falcão se refería a una conferencia que él y su compañero, el investigador Felipe Alvarenga, realizaron en el marco de las séptimas jornadas de estudios hispánicos del Colegio Pedro II acá en Río de Janeiro. Ocurrió el mes de octubre del año 2023. Eso estoy tratando de subrayar porque es posible que alguien esté el año 2027 tratando de escucharnos ahora y pensando, ¿cómo Felipe sigue pareciendo que tiene 23 años? Es una locura. Esta es la primera cosa. Ahora, hablando en serio, la segunda cosa tiene mucho que ver con lo que Falcão propone, ¿no? Y ahí yo voy a aprovechar, voy a hacer como un movimiento al revés, antes de preguntar a la audiencia acerca de las preguntas, por esta conciencia importante, muchos de nosotros acá, y esto es algo importante para subrayar, el proyecto Nosotros Literaturamos está en un marco de la formación docente, pero entiende que nuestro lugar como profesora, como profesor de literatura también está directamente conectado a una experiencia de lengua, ¿sí? Muchos de nosotros acá somos profesores de lengua castellana y sabemos que está justamente en este marco la posibilidad de que podamos impartir clases de literatura. No toda la gente va a tener solo la oportunidad de hablar de literatura y esto es algo importante. Esto me hace pensar mucho en lo que un francés dijo, Barthes, dijo en una conferencia magistral titulada en castellano clase, en portugués aula, que va a señalarnos cómo la lengua es este territorio de distintas revoluciones y está en la literatura a lo mejor la revolución más grande. Entonces es interesante cuando uno tiene una sensibilidad como desde mi perspectiva la tiene mucha nuestro investigador Felipe Falcão, que es tomar justamente esta lengua para su revolución propia y para probar y invitarnos a ver que la literatura también es un territorio para que salgamos de los prejuicios.
¿no? Para que salgamos de que bien, este no es un tema mío, porque a mí me gusta el fútbol, pero no estamos hablando exactamente del fútbol, y es posible vivir el fútbol desde distintos matices, distintos colores, y es lo que él hizo, igual que Caro hizo hablando de fronteras, igual que Casal trató de decirnos, porque la escritura es de alguna manera una frontera hoy en la universidad, y que Teo trató de brindarnos al comienzo de nuestro panel temático, presentándonos a un océano de posibilidades que la literatura nos brinda, entre versos del capitán Pablo Neruda. Antes de que yo les pregunte, quisiera saber, preguntas ahí de la audiencia, y yo tengo mis inquietudes, entonces yo voy por mis inquietudes, y a lo mejor mis inquietudes representen algunas de las inquietudes de ustedes. Quisiera comenzar primero recuperando, para hacer una cuestión del orden, recuperando algo que Teo dijo. Teo, y ahí yo voy a pedir que vengas después para que la gente te escuche, ¿puede ser? Mientras tanto, podés ir cruzando, porque hay un océano acá, ustedes no se imaginan, el salón de clases muy grande, ¿verdad? Sí, pueden sentar todos, claro, y ahí vamos pasando el micrófono, solo no sé, el cuadro acá para la grabación creo que termina un poco acá, ¿no? Pero ahí después solo intercambiamos las sillas, ¿no? Creo que por una cuestión del marco, de la cámara, porque ya está el trabajo. ¿Quiere que vayamos de dos? Puede ser Teo y Caro, pueden estar acá conmigo, y Tiago, que está grabando acá, puede decirnos, ¿se puede ver a todos acá, a Teo y a Caro? Sí se puede, claro. Entonces, Teo, quisiera comenzar primero agradeciéndote por tu comunicación, por la posibilidad de que queremos escuchar. ¿Sí? Y tengo dos preguntas. La primera, sobre todo porque yo estoy imaginando que hay mucha gente que puede escucharnos en un momento después, no sé cuándo. Y cuando hablaste que en tu caso, diciendo a lo que se puede pasar con uno, no fue exactamente la literatura que te trajo a la universidad, no exactamente, no directamente o en un punto único, ¿no? Pero que hablaste que no te imaginabas que te gustaría tanto, ¿no? La experiencia. Ver exactamente qué puntos te gustaron más y qué te parece desde tu perspectiva, no solo por tu relato de experiencia, sino como investigador, ¿qué te parece que podemos todavía hacer más en la universidad para que la gente salga siempre con este sabor a literatura? Es mi pregunta, mi inquietud para vos. Gracias, profe. Así mejor. Gracias, muchas gracias, profe. Para tu pregunta, para mí me parece que cuando yo ingresé a la facu, yo aún tenía 18 años, yo no sabía mucho del mundo y yo no conocía nada, yo tenía unas pocas lecturas, yo sabía que me gustaba leer, yo sabía también que me encantaban las lenguas extranjeras, en especial la lengua japonesa. Fue una escola ingresar en portugués japonés, me gusta la cultura del Japón, pero no fue eso que me permitió estar en la facu, porque yo tuve en un primer momento solo un semestre de estudios presenciales, y después comenzó el año de 2020, se empezó la pandemia y eso me quedó muy desanimado para continuar, para seguir estudiando, y en muchos momentos yo no tuve la oportunidad de leer en clase, solo tenía la obligación de leer. Y yo pienso que para poder se encantar por la literatura, para tener esta fruición, un gusto por leer, hay que leer en la clase también, y eso no ocurre tanto cuanto yo pensaba que iba a ocurrir. En un primer momento yo pensaba que solo iba a estudiar lenguas, y después descubrí que yo tenía que leer literatura brasileña, literatura portuguesa y muchas otras cosas. Y yo sé que no son todos los tipos de literatura que van a nos encantar, pero
la gente le guste más leer, hay que dar a la gente la oportunidad de conocer estos textos, no solo como una obligación, sino como la oportunidad de conocer el mundo. Para saber la cuenta. Buenísima. Incluso cuando finalizaste acá esto, qué bien que no tuvimos la conferencia, digo porque hay algo al final de tu información que me parece que me sirve mucho. Voy a contestarte después mañana en vivo. ¿Sí? Mañana para los que están escuchando la grabación, mañana significa igual el 24 de noviembre de 2023 a las 14 horas. Bien, buenísimo, tío. Buenísimo. No, quédate ahí que tu compañía es mejor. Sí, Jasmine está octubre. Gracias, a mí me ayuda porque si no, octubre, pero bien, va a resultar. Creo que esta conferencia no pasa. Claro, nos hiciste primero una ponencia potente, llena de fuerza, igual que el Mateo, pero trataste de rescatar, creo que incluso elementos de otras ponencias más en lo mejor de los sentidos, ¿no? Tengo una primera curiosidad que me parece obvia, pero a lo mejor a los que nos escuchan no sea. Vos como investigadora, como mujer, ¿cómo llegaste a Gloria Anzaldúa? Es mi primera pregunta. Bueno, primeramente les digo que como estoy aquí tomando la palabra de nuevo, teniendo esta oportunidad de nuevo, me olvidé no sé si la persona que está ahí sigue hasta el final desde mi comunicación, pero en mi comunicación me olvidé de poner las referencias bibliográficas, lo muy importante para este espacio académico, ¿no? Porque de dónde yo saqué todas estas informaciones, no fueron de mi cabeza, ¿sí? ¿Cómo llegué a Gloria Anzaldúa? En realidad, una profesora aquí de la universidad, en un momento de charla, sí, no fue en una clase, en un momento de charla me presentó Gloria Anzaldúa como una figura que podría interesarme. Después, hablando en una clase con Felipe, hablamos de la figura de Chicano, ¿sí? De este que está ahí en una zona fronteriza. Y ya había escuchado el nombre de Gloria Anzaldúa hace algún tiempo. Cuando escuché una vez más la palabra chicano, me hizo como un eco en mi cabeza y la retomé, porque en realidad no la había leído con mucha atención cuando esta profesora me había enseñado. Entonces fue más o menos así, un momento de presentación tras una clase, después de una clase, una charla con la profesora de una manera informal, y después la retomé como un eco en mi cabeza en una de tus clases. Quise preguntarle a Carlos primero esto, Teo, sobre todo para que podamos pensar en varias cosas, y lo muy importante que fue tu respuesta, porque hablaste, pero no fue exactamente en el contexto de clases. Esto es algo muy representativo, porque de hecho una que se dedica a la enseñanza de la literatura entiende que no solo el contexto del salón de clases es el momento para que podamos vivir la literatura, y lo que estamos intentando hacer juntas, en el marco de nuestro proyecto Nosotros Literaturamos, es expandir esta idea de estos espacios de contactos entre los sujetos lectores, que es un término que Falcao y Alvarenga trataron de hablar un poco en las jornadas de estudios hispánicos en Pedro II del año 2023. Entonces esto es algo importante. Pero hay otra cosa más que quiero recuperar como esto que hablaste que llegaste al momento que el nombre de Anzaldúa te generó como una suerte de eco, un boom, ¿no? Y es eso un poco que me parece lo que necesitamos buscar, y eso que quisiera preguntarte, porque
ponencia está basada en la idea de la frontera, ¿no? Y cómo la literatura se convierte en esto. ¿Y cómo te parece posible? Si te parece posible, porque yo no tengo esta respuesta, quiero tu ayuda y voy a contar con ella durante muchos años. ¿Cómo te parece que podamos crear estos momentos de puff, de eco en la cabeza de las personas? Que para ya pensar que esto, ¿cuándo y de qué manera podemos llegar a estas personas para que tengan ganas de buscar a otras salsaduras más? No sé si quedó claro su provocación. Bueno, yo voy a contestar en contexto específico, que es lo que vivimos de la facultad, ¿sí? De la universidad. Yo creo que el movimiento que hacemos nosotros en Práctica 2, por ejemplo, de que el alumno, de que el estudiante elija los textos que se han leído a lo largo de una asignatura, ya es un punto muy importante para hacer ahí ese quiebre a lo que sería obvio en la asignatura esta. Entonces, si yo, que no soy la profesora de la facultad, estoy leyendo a Gloria Saldúa y te presento, y tú tienes ese poder de presentar a la gente en la facultad, yo creo que ya es esa suerte de quiebre, ¿sí? Y esa suerte de ¡pum! No es esta figura congelada que nos presentan siempre en todos los semestres, ¿no? Pero esa alguna persona u otra que está leyendo Dani, ¿sí? Que ella me presenta, entonces es algo así, como es intercambiar lecturas, que creo que esa sería la respuesta. Vamos juntos, intercambiar muchas lecturas. Bien, les invito entonces solo una cuestión pragmática a Falcão y a Kazan, por favor, para que casi finalicemos nuestro panel, pero yo obviamente tengo preguntas a los dos. Comienzo preguntándole a Kazan, después finalizamos con Falcão. Sí, hace mucho que no nos vemos. Estamos todos acá, así como muy tranqui, ustedes están mirándonos, pero ustedes no se imaginan cómo estamos hace 3 horas por el tema del internet. Pero, Kazan, a lo mejor tu comunicación es una de estas comunicaciones que necesitaríamos como poner en nuestros elementarios acá en nuestras disciplinas, porque de hecho hablar de la escritura como un eje posible de mediación literaria es algo que todavía no hemos hecho, exceptuando, obvio, el contexto de la extensión a partir de literatura, ¿no? Vos tenéis una trayectoria, vos incluso trataste de puntuar algunas, no solo algunas preguntas retóricas, sino también algunas provocaciones para que pudiéramos pensar por qué no figura la escritura, ¿no? Pero además de todo lo que hablaste, ¿no te parece de alguna manera, y esto es algo que mientras estabas hablando yo traté de pensar, ¿no te parece de alguna manera que todavía la escritura literaria, me refiero yo, no figura tan bien con nosotros porque seguimos con primero, que es un poco lo que hablaste, ¿no? Entonces acá no hay una novedad. O el olor a rancio romántico de que solo algunos están elegidos para escribir ficción, pero más, ¿no te parece también que esto también de alguna manera es una estrategia para que podamos controlar un poder? Sí, bueno, no quise decir esto directamente, pero claro, tiene que ver con eso, ¿no? Si yo puedo escribir la palabra espía y yo voy a trabajar con los campos de conocimiento, con las ideas, con los puntos de vista que son válidos para mí, que son importantes en este contexto, ¿no? Es como no dar voz a la gente, a esas gentes que son adjetivadas en su literatura, en sus voces, en sus producciones. Claro, tiene que ver también con control. Por eso, cuando, por ejemplo, hacer este movimiento, hacer una asignatura y que nosotros, alumnos, elegimos los textos, es como dar voz, pero los otros profes no dan esa voz en este espacio, claro, sino que en otros espacios también. Soy el escritor, soy
mas algo, por ejemplo, nosotros la conocemos así de pasillo, de uno que dice para el otro, pero no está. ¿Por qué no está? ¿Qué cosa es? No está. Creo que en el caso de Ansaldúa, claro, incluso fue la profesora Fabiana la responsable de presentar la profesora Laís Neves. Es importante darle el nombre a la gente que nos ayuda tanto a expandir nuestros universos, ¿no? Gracias, Casa. Tenemos ahí, me parece, un reto muy grande, pero en nuestras primeras jornadas estamos tratando de ver cómo la mediación literaria, más allá de hablar de la lectura, tiene que ver con ese movimiento de agencia directo, cuando podemos entender que cuando Penach nos pregunta qué hicimos con los narradores aquellos que teníamos, es un poco eso, ¿no? Es tomar la escritura porque somos, al fin y al cabo, todos nosotros contamos muchas cosas en Facebook, en Instagram, entonces ¿por qué no estamos contando también a partir de la ficción? Y es algo que queremos hacer, y vamos a hacer mucho, literaturando. ¿No? Es algo que se escucha mucho de alumnos, no solo acá en la universidad, pero en la escuela también, ¿no? Yo no sé escribir, yo no sé contar una historia, yo no sé cómo hacer ficción. Pero cuando contas una mentira para un amigo, no es una ficción que estás contando. ¿Por qué no? Y una verdad también, ¿no? Sí, pero ¿por qué no poner esto en palabras escritas y pensar en lo que estás diciendo, no solo en esto en día a día, ¿no? Claro. También es parte de esto de narrar la vida. Claro, es este movimiento de narrar la vida, totalmente. Falcão, dos preguntas. Una, la más, a lo mejor, la más directa. ¿Has pensado alguna vez o cómo te has postulado que sería posible llevar a un salón de clases el fútbol? Déjame solo sentar. Dale. Yo antes de todo, ¿me escucha? Sí, sí. Yo antes de todo me imagino que tiene todo que ver con vos. Porque Soy un fanático. sí, el más grande hincha acá de Flamengo que tenemos es el propio Felipe. Pero va más allá de él. Porque mi formación como sujeto lector, no sé ni lo que pienso, mi formación en cuanto a mediador, todo tiene que ver con nuestras discusiones, con nuestros intercambios como generales, pero tiene que ver con la seguridad que vos nos da para llevar a algo que nos gusta. Nuestras charlas como de literatura, yo te comentaba de la inseguridad, de la gente no les va a gustar el fútbol, que es esto, y como estamos hablando de fútbol, estamos hablando de literatura. Y creo que la audacia, por así decir, de traer el fútbol, creo que comprender que no estamos hablando de fútbol, estamos hablando de literatura, y lo que quiero presentarles es lo que Carlos dijo, no es literatura de fútbol, es literatura. Siempre nos gusta mucho. No me parece para nada soberbia, nada audacia, no, para nada, tampoco coraje. Tiene que ver con lo que hacemos. Y tratarse de armar toda una argumentación desde el maravillarse, ¿no? Desde complejo, importante de la maravilla hasta llegar a la literatura. ¿Cuáles te parecen tus próximos desafíos para seguir maravillándose? ¿Ya pensaste en esto como profesor de literatura? ¿Qué todavía no has vivido que querés buscar a partir de la literatura? Me refiero yo. Primeramente, para seguir maravillándome, tengo que seguir leyendo, que es el máximo. Y creo que va por experiencia que no lo viví todavía. Que aunque estuve en el marco de una mediación literaria, aunque estuve en el marco de hablar del proyecto, hablar de semilla, hablar a cabo, de hablar en Pedro II, no estuve de hecho en un salón de clases. Y
estamos viviendo, estoy de hecho viviendo todos los caminos de la teoría y creo que tiene esta inseguridad, tiene este miedo, tiene esta gana de seguir maravillándome y maravillarnos, maravillarse. Maravillar a toda la gente. Bien, me parece que tenemos mucho que pensar. Salimos de acá tras una tarde llena de desafíos, pero yo estoy de verdad maravillado, tratando de pasar por fronteras, un océano y con la conciencia de que es posible literaturar a partir de la progreso, de reflexión. Para las que están escuchándonos, una vez más, muchísimas gracias. Este material estará disponible para todas las profesoras y profesores de todo Brasil, de Latinoamérica, y nosotros nos juntamos muy pronto. Muchísimas gracias.